Bueno. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, doctor. Ya vemos dos nomás, ¿no? Y está jugando Argentina, ¿no? Sí, pero en realidad falta Martina y el otro chico creo que se llama Martín, ¿puede ser, Andrés, que se llame el otro chico? Somos cuatro. Sí, Martín, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ya empezó Argentina, ¿no? Yo estaba mirando a las 6 jugado, ¿no? A las 6. ¿Cómo vamos? No tengo ni idea. ¿No? Menos futbolero que yo. Yo sí, no, yo soy futbolero, pero ¿cómo se llama? Como estaba con el tema de la clase, me acordé, dije, chao. No, justo estábamos en el. Acá puse, va ganando 1-0, mirá. Acá puse en el teléfono y veo que va ganando 1-0. Bueno, vamos a arrancar, chicos. ¿Cuándo era el parcial? ¿El 6 puede ser? ¿Era? ¿Recuerdan? Me parece que sí, es los primeros días, pero no tengo la fecha. Pero es la primera semana de julio, ¿no? Me parece que sí. A ver si yo lo tengo. ¿8 de julio? 8 de julio es. A ver, por las dudas vuelvo a mirar. 8 de julio, 15 de julio el recuperatorio. 8 de julio. Yo no sé por qué tenía. Muy bien. Tienes razón, ¿sí? Primer parcial y segundo parcial 8 de julio y recuperatorio el 15. Correcto. Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar con las medidas cautelares en particular. Ustedes van a ver que dentro de la normativa del código, más allá de las medidas cautelares genéricas que están regulados en el 232 de la demanda procedimental, vamos a tener generalmente las medidas cautelares recaen sobre bienes o sobre bienes para asegurar en realidad cuestiones de naturaleza patrimonial. No obstante ello, ustedes van a ver que en el artículo 234 de la demanda procedimental, tanto en el orden nacional como en el orden procedimental, tenemos la medida cautelar, tenemos regulada lo que se llama la protección de personas. Esta consiste en una medida cautelar que está direccionada a proteger a personas que están en cierta medida expuestas a determinados peligros, ya sea en su integridad física o moral. O sea, lo que trata es salvaguardar este tipo de medidas cautelares, las del 234 en ambos ordenamientos procedimentales, es la integridad física o eventualmente moral de las personas en determinadas circunstancias. Se ha planteado un poco el tema del verdadero naturaleza o alcance, ya que generalmente las medidas cautelares, como yo le dije, generalmente lo que están destinadas es a proteger o recaen sobre derechos patrimoniales. Pero existen estas medidas de guarda de las personas, no solo están reguladas en la norma procedimental, en el artículo 234 al 237 en el orden provincial,
sino que también poseen una regulación, o también en algunos casos están en cierta medida algunas reguladas en el Código Civil y Comercial actual, vigente, en el orden nacional, y a su vez también tienen basamento constitucional a raíz de la incorporación en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, de todos los tratados internacionales, como la Convención del Niño, la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención sobre en materia de toda forma de discriminación contra la mujer, todos esos pactos y convenciones internacionales que fueron incorporadas a nuestro ordenamiento, a tenor de lo arreglado por el 75, inciso 22 de la Carta Procedimental, le da en cierta medida que tengan una cierta recepción a través de este cuerpo legal. Como bien les dije, también no solo están reguladas en el Código Procedimental vigente, sino que también existen leyes, o en su caso el mismo cuerpo Código Civil, donde también existen regulaciones y referidas a medidas que se pueden adoptar respecto a las personas para asegurar en determinadas circunstancias, depende de la naturaleza de lo que se quiera resguardar, son las medidas que efectivamente están previstas. En el Código Civil, por ejemplo, ustedes van a ver que tienen cuando en materia de cuando hay separación personal, divorcio, cuando hay de la unión cuando cesa la unión convivencial, y qué otro supuesto más es cesa la unión convivencial en el caso de divorcio. Bueno, es el tema de la atribución del hogar conyugal, o sea, la restitución al hogar o la exclusión del hogar. Es decir, se puede plantear como medida cautelar la exclusión del hogar conyugal de alguno de los convivientes por situaciones graves que hacen imposible o peligrosa, más allá que imposible la vida en común, sino que puede poner en peligro a alguna de las personas convivientes, y a su vez aquella persona que eventualmente fue excluido por vía de hecho puede solicitar se lo restituya al hogar conyugal, obviamente previo, digamos, por así, desahucio o desalojo de la otra pareja conveniente. O sea que ustedes van a ver que todo esto, más allá de lo regulado en el Código de Procedimientos, en el orden, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, van a tener normativas de fondo, pactos de derechos humanos, normativas de orden o con fundamento constitucional que habilitan este tipo de personas y habilitan este tipo de medidas, que todo relacionado a lo que se refiere a la guarda de las personas. Porque si ustedes ven el artículo 234 del Código de Procedimientos, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, lo que regula es la guarda de personas incapaces que tengan algún conflicto con sus representantes o eventualmente carezcan de representantes. Y esto, si bien ahí habla de mayores, de incapaces mayores de 18 años, ahora ya esa situación de incapaces mayores de 18 años ya ha quedado en desuso. ¿Por qué? Porque ya ahora, a partir de los 18 años, ya una persona es capaz, a tenor del nuevo código. Por lo tanto, es para cualquier otra cuestión relacionada, por ejemplo, a violencia o cualquier otra situación que amerite la aplicación de este articulado. A ver. Bueno, tenemos también la ley que regula el tema de las personas con discapacidad, la 25280. Bueno, la exclusión del hogar conyugal, como yo les dije, que es la protección de las personas que han sido excluidas o el reintegro al mismo en caso de divorcio. Me había olvidado, en caso de divorcio, perdón, yo dije divorcio, separación personal, en realidad es en caso de divorcio, me retracto, en caso de divorcio o nulidad de matrimonio, ¿tá? Son los supuestos que establece el código, en caso de divorcio o nulidad de matrimonio. Y también está en el caso de violencia familiar, que hay una ley en el orden nacional y otra ley en el orden provincial, que no recuerdo
los números. El artículo entonces 234 regula como medida cautelar la protección de personas, y lo que regula precisamente es la guarda. Como yo le dije, el código dice para el caso de mayores de 18 años de edad que han sido abandonados por sus representantes, ¿cómo se llama? Sí, bien digo, por su representante, o cuando carezcan de representación legal. Ahora, como yo les dije, la mayoría de edad fue establecida por el Código a los 18 años, en virtud del artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta norma tiene aplicación para cualquier otro motivo que no se la da, por ejemplo, cuestiones de salud mental, lo que fuera. Por lo tanto, sepan que esa norma ha quedado desactualizada en ese sentido. Sí. Este tipo de medida cautelar también articula con una acción penal, o sea, va en conjunto una acción civil y una acción penal, porque si hablamos de violencia intrafamiliar, ¿puede o no? Puede o no, exactamente. Incluso las medidas acá pueden ser ordenadas tanto por el juez. Generalmente esto tramita todo, bueno, si ustedes ven ahí, en el articulado dice el juez competente en este tipo de medidas, estamos hablando de medidas cautelares, es el juez del domicilio de la persona que ha de ser amparada, ¿no es cierto? Que incluso se le da vista e intervención al Ministerio Pupilar en forma inmediata. Pero al Ministerio Público siempre le doy vista en el caso de que sea por incapacidad, o en el caso de divorcio y... No, en caso de incapacidad, o en caso de que existan menores, obviamente involucrados. En ese caso sí. ¿Cómo es? O en el caso de discapacidad por cuestiones de salud mental o por lo que fuera. Pero incluso también se puede adoptar algún tipo de medida. Ustedes fíjense que el 234 dice la segunda parte, una intervención del Ministerio Popular, y creo que la segunda parte dice aún el 235 habla del juez competente, y el 234 hace una distinción entre incapaces mayores de 18 años. No, 235. 235 juez competente. Bien, excelente. A ver, acá el código. 234, juez competente. Ven que dice, será el domicilio de la persona que va a ser amparada, como yo les dije, con intervención del Ministerio Público. Pero cuando existe urgencia o circunstancia grave, se resolverá provisionalmente sin más trámite. ¿Qué quiere decir? Que en determinadas cuestiones de urgencia, que resulta imperiosa tomar una decisión por estar en riesgo la vida o la salud de alguna persona, en este caso, más allá de que se le corresponda dar vista e intervención al Ministerio Pupilar, en estos casos se puede adoptar la medida sin la participación, incluso sin darle previa intervención, sin perjuicio de que después se le dé la intervención. Eso para que pueda participar e intervenir en el proceso. Pero eso es lo que ustedes ven cuando dice el 235, segunda parte, cuando existiera urgencia o circunstancias graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite. Eso quiere decir que ahí también se puede resolver sin la previa intervención del Ministerio Popular. ¿Está claro? Bien. Dijimos. Bien. El juez, bueno, lo que yo le decía, en cuanto al juez competente, obviamente que es el domicilio de la persona que haya sido amparada, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, deben saber que el juez competente para adoptar este tipo de medidas son los actualmente jueces de familia. Antes eran tribunales, ahora hay jueces unipersonales. Son los que van a adoptar este tipo de medidas porque son los que tienen competencia. En cuanto a la legitimación, fíjense que el código da una amplia legitimación para el dictado, o mejor dicho, para la petición de este tipo de medidas, porque le dice que puede ser para cualquier tipo de persona, lo cual tiene cierta razonabilidad o lógica, ya que obviamente el incapaz está impedido y en condiciones de hacerlo. Por tanto, se da una legitimación amplia
para efectuar este tipo de medidas. Incluso el Código Procedimental en el orden nacional establece que este tipo de medidas puede peticionarse y realizarse en forma verbal ante el asesor de incapaces, quien obviamente tendrá que resolver y va a remitir, va a resolver, no, va a resolver, va a recibir la declaración de la persona que efectivamente resulte denunciante y acto seguido va a ordenar la remisión de las actuaciones para el dictado de lo que corresponda al juez competente que resulte en virtud del turno que se encontrara imperante. Bueno, lo del 235 ya se los expliqué. Y después está, bueno, el tema de la atribución del hogar conyugal, como yo les dije, en el caso de divorcio, nulidad de matrimonio, y por caso de disolución de la unión convivencial, que puede traer como medida cautelar. Lo que se puede pedir es, por un lado, es la exclusión del hogar conyugal, o sea, dos personas están viviendo, uno pide la exclusión del hogar de uno de los convivientes por cuestiones graves, por violencia, por lo que fuera, o eventualmente el que fue excluido por la fuerza, por ejemplo, el marido ejerció la fuerza y la dejó en la calle a la mujer puede plantear el reintegro al hogar conyugal con la consiguiente salida de la persona que obviamente la dejó sin posibilidad de vivienda. Eso está en el artículo, lo pueden encontrar en el artículo 120 y pico del Código Civil. Y después, fíjense que el 237, entre las medidas complementarias, dispone que, al disponer que el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada las ropas y útiles y muebles indispensables para su uso, ordenará a sí mismo, bueno, esto no, el 237 bis. En el supuesto del 231, bueno, el juez podrá disponer que, sí. En el 237, cuando habla de las medidas complementarias, que dice que se le podrá proveer alimentos por 30 días, ¿eso es por la urgencia? O sea, si yo por la urgencia, no hice un trámite antes de alimentos, o sea, puedo pedir por urgencia esto mientras empiezo a tramitar el otro. Exacto, vos después tenés que promover el juicio de alimentos. Si no lo promovés, esto va a ser por el plazo de 30 días, exactamente. Bien. Un plazo que tiene exactamente. Bueno, esto que está en el Código Civil, fíjense que en el 237, en el 237 bis, dice, el juez podrá disponer ante el pedido fundado de parte, la exclusión del hogar conyugal de alguno de los cónyuges o su reintegro al mismo, cuando motivos fundantes estén sumariamente acreditados y medien razones de urgencia impostergables. Esto está regulado también en el Código Procedimental nuestro, de la provincia de Buenos Aires, y en cierta medida es coincidente con lo reglado por el Código, que ya lo habíamos visto. Creo que esto no está en el Código de Nación. Ahora esperemos un segundito. El 237 ter. Que dice acá. No, profe, el 237 bis es lo que usted habló recién de la exclusión o la incorporación perdón, al medio conyugal. el bis, no el ter. Claro. Exacto. Y en el 237 bis dice que cuando la exclusión o la inclusión se promueva como pretensión de fondo, antes de la promoción de la demanda de separación personal o de divorcio vincular, tramitará según las normas del proceso sumarísimo. O sea, ahí no aplicaría la medida cautelar. Claro, no, lo que yo les quería decir era que este tipo de medida, que está regulada en el Código Procedimental de la provincia de Buenos Aires, que en cierta medida es similar a la del 237 bis, ¿no es cierto? La del 237 bis, que es similar a la que regula el Código Civil en el artículo 720 y pico. Bueno, esta no está
reglada en el Código de Procedimientos en el orden nacional. En el orden nacional solo se encuentra regulada la guarda, no este caso de atribución del hogar, pero sí obviamente tiene recepción, simplemente para que sepan esta diferencia nada más. Y el otro caso, el 237, es cuando digamos, agrega que la exclusión del hogar también puede ser en el caso de cuando los menores fueren víctimas de delitos por parte de, ya sea de sus padres, de sus tutores o responsables o de personas convivientes. Y va a tramitar por las normas del proceso sumarísimo prevista, ¿no es cierto?, en el artículo 496 de la manda procedimental. Bien, a ver si me queda algo acá. Bueno, después tienen también la ley de violencia familiar, la 12.000 y pico, 12.500 y pico, violencia familiar, que dispone también la protección de personas que estén, digamos, que por toda acción, omisión o abuso, que afecte su libertad o su seguridad o lo que fuera, psicológica, sexual, en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. O sea que le da una mayor, esta ley amplía mayor las conductas que configuran supuestos de violencia y que amplía el espectro del 237. Por eso tienen que ver lo que dice la ley de violencia familiar. Bueno, estas son el tipo de medidas que se pueden adoptar con respecto a las personas, que como les dije, no solo tiene regulación en los códigos de procedimiento, sino que también en las leyes tiene basamento constitucional y a su vez también se encuentra reguladas en varias disposiciones del Código Civil y Comercial actualmente vigente. Una de las medidas cautelares que generalmente ustedes más van a ver en la práctica, con la que más rápido se van a encontrar y la que más, por así decir, es la de mayor aplicación, es la del embargo preventivo. El embargo preventivo está regulado en el artículo 209, 210, hasta el 218, creo que es, que habla también o el 219, que habla de bienes inembargables. El embargo preventivo es una medida cautelar expresamente contemplada y regulada en el Código Procedimental, en cuya virtud se inmovilizan y se afectan determinados bienes de la persona que es demandada o que ha de ser demandado en un proceso ya sea de conocimiento, en cualquiera de sus variables, proceso sumario, ordinario o sumarísimo, bueno, u ordinario y sumarísimo en el ámbito nacional, o en un proceso de ejecución. O sea, es la medida cautelar en cuya virtud se afecta o inmovilizan bienes de una persona que es demandada o ha de ser demandada en un proceso, porque se acuerdan que el embargo preventivo podía decretarse antes, conjuntamente o después de iniciado el proceso principal, salvo, como cualquier medida cautelar, salvo que la ley dispusiera que el proceso principal debe entablarse previamente. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en la clase anterior eso? Bueno, entonces por eso esta definición... Sí. Lo interrumpo un segundo. Sí. ¿Las medidas cautelares se pueden dar en procesos ordinarios o generalmente se ven en los procesos ejecutivos? Porque ahí me quedó una duda con la clase de procesos ejecutivos, que había entendido que siempre las medidas cautelares van de la mano con un proceso ejecutivo. Y lo escuché los otros días al doctor Verdi, que también hablaba de medidas cautelares en procesos, como lo mismo que decía usted, que nombró recién todos los procesos ordinarios. Y entonces ahí me crea la duda. En un proceso ordinario, ¿yo puedo pedir una medida cautelar entonces? La medida cautelar puede pedirse en cualquier tipo de proceso. Lo que pasa es que una medida cautelar en el marco de un proceso ejecutivo directamente se torna viable por el solo hecho de la verosimilitud que trae aparejada el título ejecutivo. Vos acompañás un título ejecutivo, ya sea un cheque, un pagaré, un contrato de alquiler, cualquiera de los títulos ejecutivos que establece un instrumento
con firmas certificadas, un reconocimiento de deuda, cualquiera de los que habilita la traba del embargo, y directamente que constituye título ejecutivo, ya directamente por esas circunstancias procede el embargo, procede el embargo, que es de naturaleza ejecutiva, y en cierta medida no tenés que acreditar ni la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora. Ya por el solo hecho de la verosimilitud ya viene sustentada por el propio título. Y es lo más común que uno lo que quiera cuando ejecuta un título ejecutivo es traer una medida cautelar. Entonces, conjuntamente con la promoción, vos ya podés pedir una medida cautelar. Si no la pedís, problema tuyo. Pero estás habilitado para pedirla por el solo hecho de tener un título ejecutivo en tu poder. Ahora, en un proceso de conocimiento, ya sea un cobro de peso, un daño y perjuicio, cualquier cumplimiento de un contrato, lo que fuera, sea un juicio ordinario, sumario o de naturaleza sumarísima, vos también podés pedir un embargo preventivo. Y casualmente en esos supuestos es lo que tenés que cumplir con los presupuestos que vimos la clase anterior, o sea, con los presupuestos que tenés que acreditar para que se torne viable la medida cautelar, que es la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la prestación de una contracautela. Esos son los presupuestos que tienen que estar reunidos y acreditarse para la viabilidad. Uno son los presupuestos de procedencia, como es el embargo, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y el otro es y la contracautela, que es un presupuesto de ejecutabilidad, es decir, para que la medida se pueda cumplimentar. Estos tres presupuestos, en el marco del proceso ejecutivo, contracautela no se te exige en el juicio ejecutivo, y la verosimilitud del derecho ya directamente viene dada por el solo hecho del instrumento título. Exactamente. Pero la medida cautelar, el embargo, puede tratarse en cualquier tipo de proceso, de conocimiento, incluso hasta de obligaciones, no solo de obligaciones que se reclaman. Ustedes van a ver, después vamos a ver una diferencia, que existe una diferencia entre lo que es el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el ejecutorio. El embargo ejecutivo solo procede cuando se demanda obligaciones de dar sumas de dinero, líquidas o fácilmente liquidables. En cambio, el embargo preventivo, que es viable en los procesos de conocimiento, no solo es para asegurar o cuando se reclaman obligaciones de naturaleza dineraria, también procede cuando se reclaman obligaciones de dar, obligaciones de hacer, o sea, obligaciones que no tienen naturaleza dineraria. Incluso también se puede reclamar cuando se reclaman sumas de dinero, cuando esta a su vez no resulta exigible porque se encuentra sometida a condición o a plazo. O sea que es mucho más amplio la posibilidad de trabar el embargo preventivo en el marco de un proceso de conocimiento que en un proceso de ejecución. En un proceso de ejecución solo procede cuando se reclaman sumas de dinero, que a su vez se encuentran líquidas y fácilmente liquidables. Después, ¿qué otra diferencia? Bueno, que en el embargo ejecutivo la deuda debe ser exigible, en cambio, en el embargo preventivo la deuda puede estar sujeta incluso a condición o a plazo. Y la otra diferencia, que ya se las dije hoy, que en el embargo preventivo se exige la prestación de una contracautela por parte del beneficiario, en cambio, en el embargo ejecutivo no se requiere la prestación de una contracautela por parte del beneficiario de la medida. Otra de las diferencias es que el embargo preventivo, como yo les dije, se puede decretar antes, durante o después de iniciado el proceso. En cambio, en el embargo ejecutivo se supone que para que resulte procedente se tiene que haber iniciado ya el proceso de ejecución. Ver el artículo 529 del Código de Procedimiento. Perdón. Pero van a estornudar. Ahí está, ahora sí. Bien, es otra de las diferencias entonces. Además, espérenme un segundito, estoy todavía con... Me quedé medio con...
Ay, se me fue. Me había quedado con ganas de seguir. Ah, Pobre. me agarró como así como una alergia. Bueno, aparte del embargo preventivo, ¿entendieron la diferencia del embargo preventivo y el ejecutivo? Sí, ahora me quedó clarísimo, perfecto. Bien. Aparte del embargo Seguramente preventivo. hacía referencia el profesor al embargo ejecutivo, y en mi Claro. cabeza quedó la parte de, por ahí, de medidas cautelares en general, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que solamente proceda ante un proceso ejecutivo? Pero bueno, ya está. No, el proceso ejecutivo ya por la propia naturaleza que trae el título, ya directamente ni tenés que hablar de verosimilitud en el derecho ni peligro de la demora, directamente procede por la verosimilitud que tiene el mismo título ejecutivo, que esa verosimilitud la presume la ley, por la existencia de un pagaré, por la existencia de un cheque, ¿correcto? Pero en los otros casos, cuando es preventivo, vos tenés que acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la contracautela. También en el ejecutivo, hasta no tenés que ni prestar la contracautela. Pero más allá y de las otras diferencias que ya vimos, aparte de ello, tenemos que el embargo ejecutivo, aparte del embargo preventivo y del embargo ejecutivo, tenemos el embargo ejecutorio, que es el que proviene en el caso del artículo 500 y siguientes del Código Procedimental. Es decir, cuando estamos en presencia de una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Fíjense, inclusive en el marco de un proceso ejecutivo, si ustedes traban el embargo con anterioridad a la intimación de pago, va a ser preventivo. Bien, puede reunir las tres variantes en el juicio. Si ustedes el embargo preventivo lo traban después de la intimación de pago, siempre va a ser ejecutivo. Bien, pero si lo trabaron antes de la intimación de pago, o sea, lo pidieron en el escrito de inicio y no hicieron la intimación de pago, va a ser un embargo preventivo. Después de la intimación de pago, ese embargo preventivo se transforma en ejecutivo, o si lo hacen con después de intimado de pago, es embargo ejecutivo. Y una vez que tienen sentencia, sea de trance y remate en el marco de un proceso de ejecutivo, o sea una sentencia definitiva en el marco de un proceso de conocimiento, ese embargo preventivo o ese embargo ejecutivo se va a transformar necesariamente en ejecutorio. ¿Bien? Y si no lo trabaron, y lo traban recién en ese momento, es decir, después de que tuvieron sentencia, la naturaleza de ese embargo ya va a ser directamente ejecutoria. ¿Qué quiero decir? Si un embargo nació como preventivo en un proceso de conocimiento y llegan a la sentencia definitiva que les hace lugar a la pretensión, ese embargo preventivo lo tienen que transformar en uno de naturaleza ejecutoria. Y para ello tienen que librar un nuevo oficio al registro de la propiedad inmueble diciéndole, señor juez, tengo al director del registro de propiedad inmueble proceda a transformar el embargo preventivo en ejecutorio. Si ese embargo fue dictado en el marco de un proceso ejecutivo y tiene naturaleza ejecutiva, cuando están en vías de ejecución de la sentencia de trance y remate, tienen que transformar ese embargo ejecutivo en ejecutorio. Que ya acá no es para asegurar, el embargo que se traba de naturaleza ejecutorio ya no es para asegurar, digamos, el crédito que se reclama, sino directamente lo que ya busca es directamente la cobranza ejecutorial ese inmueble y con el producido cobrar la creencia reconocida, ya sea en la sentencia dictada en el marco de un proceso ejecutivo o la sentencia dictada en un marco de un proceso de conocimiento. A ver, bien, ¿alguna duda de ahí? ¿No? Bueno, No, por ahora bárbaro. bien. Después de ello tenemos los supuestos de procedencia del embargo preventivo. La ley enumera el artículo, entre los supuestos de procedencia, ustedes van a ver del artículo 209 al 212, una serie de supuestos donde resulta procedente el embargo. Pero sepan que todos estos supuestos que enumera el código, o esta enumeración, es de naturaleza meramente enunciativa, o sea, no es taxativa. No significa que los únicos supuestos que procede el embargo preventivo son los arreglados en el 209,
en el 210 o en el 211. ¿Tá? Es decir, que no, cualquier juez puede decretar un embargo preventivo en algún supuesto que no esté estrechamente previsto en esas normas. Bien. ¿Cuáles son las situaciones que establece, por ejemplo, las situaciones estas de naturaleza subjetiva, por así decir, que establece el código y que habilita la traba del embargo? Podrá pedirse, dice el 209, el embargo preventivo del acreedor de deuda en dinero o en especie, en el cual está que el deudor no tenga domicilio en la República, con supuesto es uno de los supuestos que habilita el código. Que el crédito esté demostrado en forma instrumental, es a través de un documento que puede ser público o privado. Si es público, o sea, con firma certificada, directamente ya habilita por sí la traba de la medida cautelar, que es del embargo. En cambio, si es un instrumento privado, necesariamente se tiene que abonar la firma por dos testigos, es decir, se tiene que demostrar que por medio de información sumaria que deberán prestar mínimamente dos testigos, de que declaren en el juzgado y que digan que la firma que se le atribuye en ese documento al demandado o deudor, ellos la reconocen y tienen que decir por qué la reconocen y todo, es decir, si fue puesta en su presencia, en qué lugar, en qué momento y bajo qué circunstancias. Eso cuando dice por instrumento público o por instrumento privado, con firma abonada, cuya firma se encontrará abonada por la declaración testimonial de dos personas. ¿Entiende cómo se reduce la información sumaria? O sea, vienen los testigos, se cita una audiencia, y lo que tienen que decir los testigos es, sí, yo reconozco que la firma plasmada en ese contrato de locación fue puesta por el inquilino Juan Carlito Fernández, toda vez que en oportunidad nosotros estuvimos presentes en la inmobiliaria y vimos cuando se suscribía el contrato respectivo. Obviamente, si está certificada por escribano, obviamente ahí no es necesaria la información sumaria porque ya está certificada su autenticidad. A ver, después, que la deuda esté justificada por instrumento, dice, cuando la relación se justifica y se inició entre en un contrato bilateral. Si se justifica la existencia en el mismo caso que en el caso anterior, es decir, por instrumento público o por instrumento privado. A su vez, o sea, si hay un contrato bilateral, yo tengo que acreditar la existencia de ese contrato de la misma manera que en el inciso anterior, o sea, si un instrumento público con firma certificada y si es un instrumento privado por el reconocimiento de la firma mediante la información sumaria como mínimo con dos testigos. Y en ese caso se exige uno de los supuestos que es, se aplica la regla de la exceptio non ad impleti contractus. Es decir, ¿qué se aplica? Es una regla que estaba en el Código Civil, es decir, el que pide la medida cautelar debe acreditar que cumplió con la prestación a su cargo o que ofrece cumplirla, aparte de reclamársela a la otra parte. Eso es lo que dice el Código de Procedimiento. Entonces, lo que se requiere es acreditar la existencia del contrato y el cumplimiento de ese contrato por parte de quien acciona, quedando dispensada la acreditación del peligro en demora. Bien. Y después que la deuda esté justificada en el libro de comercio, que también es el otro inciso. Bien. Estos supuestos que están regulados ahí y que yo les dije, tienen que saber, por lo menos, no desarrollarlo mucho, pero sí saber cuándo procede el embargo preventivo, porque si bien no es una enumeración de naturaleza taxativa, son los supuestos que más gobiernan y más rigen en la práctica tribunalicia. Y acuérdense entonces cuáles son los supuestos, porque le van a decir, bueno, ¿en qué supuesto prevé el código que torna viable el embargo preventivo? Más allá, le tienen que decir, de no ser una enumeración taxativa, entre los casos que estipula el código como viable el embargo preventivo es que el deudor no tenga domicilio en la República, que el crédito esté demostrado por instrumento público
o por instrumento privado con información sumaria mediante que acredite la firma de ese contrato por parte del deudor, mediante 2 testigos como mínimo, en el caso del contrato bilateral y en el caso de los libros de comercio. Y aparte de eso, ustedes tienen los otros supuestos que prevé el 210 y el 211 de la manda procedimental, que es el caso del 210 cuando el embargo preventivo lo puede solicitar el condómino, el coheredero o el socio sobre bienes que pertenecen a la sociedad, en el caso del socio, al coheredero en el caso de la herencia, y el de condominio en el caso del condomino. Y también el embargo por parte del locador o del locatario principal respecto de los predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento. ¿Qué otro más? Después tienen en el caso de la acción reivindicatoria, que la persona que haya de demandar por acción reivindicatoria o petición de herencia o nulidad de testamento, puede pedir el embargo sobre la cosa demandada. ¿Qué otra cosa me queda acá? Y fíjense que el código, que esto está regulado en el código, no estaba en el código, fue incorporado en el año 2010, me parece, o 2011, 2010, sí creo que fue en 2010, hubo una modificación al código de procedimiento, siempre, no está en el código, previsto en el Código Nación. ¿Qué traía la problemática? Mucha problemática traía a veces en el caso de accidentes de tránsito, que eran los más comunes, y que la persona que ocasionaba el siniestro, o que era la responsable del daño, no tenía un seguro contra terceros. Bien, era de muchos casos. Ahora, saben, con el tema de no ser seguro contra terceros, te pueden hasta secuestrar el auto. Pero bueno, antes la gente circulaba sin seguro y bueno, si el día de mañana iniciaban juicio y no tenía nada, a lo sumo, si es que estaba el auto bajo su dominio, el día de mañana podía eventualmente responder con ese auto, especialmente que a veces ni alcanzaba ni a cubrir nada. Entonces ahora, lo que se incorporó a partir del año 2010 en una reforma del Código de Procedimiento, es que se estableció la procedencia del embargo en el caso de una acción de daños y perjuicios originadas por accidente de tránsito y falta de seguro. Ese inciso agrega entonces otro supuesto, que en el caso de daños y perjuicios originados en accidente de tránsito, si el vehículo que ocasiona el siniestro y los daños no posee seguro contra terceros, lo que agrega, a mi criterio mal, dice que siempre que se acredite la verosimilitud del derecho y el peligro de una demora. En cierta medida, al exigir la verosimilitud del derecho y el peligro de una demora, desnaturaliza un poco el instituto, porque hay que acreditar cuál es acá la verosimilitud del derecho está dada por el propio Código Civil, que establece que la cosa riesgosa, que la cosa causante del daño, cuando es una cosa es riesgosa o peligrosa per sí, y a su vez el propio, digamos por así decir, el propio peligro de la demora está inserto en la circunstancia de que esta persona no tenga un seguro. Por lo tanto, ya torna a una persona como cierta medida, por así decir, peligrosa procesalmente. ¿Por qué? Porque me van a hacer tramitar un juicio de acá hasta el final contra una persona, pero bueno, en definitiva, la jurisprudencia viene atemporando un poco este tema y habilita el dictado de medidas cautelares contra demandados que han ocasionado daños en el marco de un accidente de tránsito y que no cuenten con seguro contra terceros. Finalmente, otro de los supuestos que establece el Código es en el caso de la demanda por escrituración, en el artículo 211 de la manda procedimental, que establece 211. Cuando se demandara el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuere verosímil, el adquirente podrá solicitar el embargo objeto de aquel. Entonces, fíjense que ahí, en el caso de que ustedes demanden el cumplimiento de un contrato de compraventa, pueden solicitar el embargo sobre la cosa que constituye materia de litigio.
En ese caso, solamente puedo pedir el embargo sobre la cosa que constituye el litigio, pero no la guarda. Eso es otra cosa, ¿no? No, más que la guarda lo que vos, cuando vos vas a revestir, primero es una diferencia importante. Cuando vos demandás por un cumplimiento de contrato de compraventa, la demanda de ejecución, primero el embargo preventivo, en general, en términos generales, siempre lo podés pedir sobre cualquier bien que integre el patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque se entiende que el patrimonio del deudor constituye la prenda común de los acreedores, principio consabido. Bien, ahora, cuando vos demandás un contrato de cumplimiento de una demanda de escrituración por cumplimiento de un contrato de compra-venta, en ese caso la ley te habilita a trabar un embargo, pero ahí específicamente sobre la cosa sobre la cual estás reclamando el cumplimiento y la escrituración a tu nombre. ¿Tá? Ahí no vas a pedir sobre cualquier bien que integre el patrimonio, sino sobre ese mismo bien sobre el cual estás litigando. Es un supuesto especial en el cual te habilita la traba del embargo, pero exclusivamente va a recaer sobre esa cosa litigiosa, es decir, sobre la cual vos estás reclamando el cumplimiento de un contrato de compra y venta. Tenga o no la posesión, no la guarda, porque como si es de escrituración debe ser Eso un es aparte. inmueble, eso es aparte. Eso aparte, porque acá en realidad no te confundas, porque acá en realidad, más que la guarda, vos lo que estás refiriendo es al secuestro. El secuestro lo que te otorga es la guarda del bien litigioso. Claro, Después si fuese lo un vamos bien a ver mueble, ¿no? Sería un bien generalmente. Sí, sí. mueble registrable, pero como es Puede ser escrituración, puede ser registrable o no registrable, un bien de naturaleza mueble, cualquiera. Y claro. ahí en ese caso podés pedir el secuestro. Y si te dan el secuestro, eventualmente vos vas a tener la guarda y custodia de ese bien hasta que el momento lo tengas que ejecutar y eventualmente rematar y subastar. ¿Está? Bueno. Demanda por ejecución, bien. Bien. Situaciones que están reguladas en el 212 del Código de Procedimientos. Dice el 212, durante el proceso podrá decretarse embargo preventivo. En el caso del artículo 63, o sea, en el caso de que se hubiere decretado la rebeldía de una de las partes del proceso. Esto sepan que si el rebelde viene después y se presenta en el proceso, eso no hace caer el embargo su mera presentación, sino que podrá hacer caer el embargo en la medida que le acredite que cayó en estado de rebeldía por una circunstancia que le fue imposible sortear. Si no, la medida cautelar se puede decretar en el caso del artículo 63, o sea, por el solo hecho de la declaración de la rebeldía. Y la mera comparecencia del rebelde al juicio no lo habilita per se, o sea, por esa sola circunstancia, a solicitar el levantamiento de la medida cautelar que fue dictada como consecuencia de su rebeldía. Solo, como le dije, en caso de que acredite que su rebeldía fue por circunstancias que le fue imposible sortear, por ejemplo, que estaba en el exterior y viajó y tuvo que hacer un tratamiento y quedó internado y por lo tanto no se pudo nunca enterar del juicio que inició en tu contra y cayó en rebeldía. Bien. Después, el otro caso, en caso de confección expresa o ficta, o en el caso del artículo 354. Acá fíjense que el embargo procede en el caso de confección expresa o ficta, en el caso de en el caso de la absolución de posiciones, o sea, cuando es citado a absolver posiciones, al tenor de un pliego de posiciones, y a una audiencia confesional, y se presenta la confesión expresa cuando se presenta al marco del proceso y en forma expresa reconoce los hechos que se le atribuyen. Una confesión expresa. Y ficta es cuando no comparece a la audiencia y se tiene se opera el principio del 415, o sea, la confesión ficta. ¿Bien? Bueno, en ese caso también procede, ¿cómo se llama? El embargo preventivo, y en el caso de confesión expresa o ficta, también dice en el caso del 354, inciso primero, que el 354, inciso primero, es en el caso de
la carga procedimental que tiene el demandado cuando es demandado en el marco de un proceso de conocimiento. O sea, que tiene que cumplir con una negativa categórica y específica de los hechos y documentos que se le atribuyen. Entonces, si compareció y no cumplió con esta carga procedimental o no compareció, se torna aplicable el 354, inciso primero. O sea, que se tendrá el juez podrá tener por cierto aquellos hechos pertinentes y útiles afirmados por la otra parte y que se le atribuyen al demandado. En cambio, en cuanto a los documentos, deberá tenerlos por reconocidos y o por recibidos, según sea el caso. O sea, que en cualquiera de estos supuestos, lo mismo que en el caso de rebeldía, torna viable el embargo preventivo, pero por solo esas circunstancias, son circunstancias más que subjetivas, son objetivas. Por operar ello, directamente, ya ni tienen que hablar de verosimilitud del derecho ni de peligro en la demora. Por operar, el caso del artículo 63, un supuesto de objetivo. En el caso de confesión expresa o ficta, o en el caso de ¿cómo se llama? Del 354, inciso primero. Y el último caso es, dice, cuando se tuviere sentencia favorable, aun cuando estuviera recurrida. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen sentencia favorable, si la parte contraria la apeló, el solo hecho de obtener una sentencia favorable ya les da un grado de verosimilitud tal que les habilita el dictado de la medida cautelar por sí, porque escúcheme, si ustedes no pudieron pedirla con anterioridad al dictado del proceso, porque a lo mejor no tenían cierta verosimilitud del derecho para peticionarla, pero el dictado de una sentencia definitiva le da más que verosimilitud, porque vino un juez, equivocado o no, y le dijo, hago lugar a su reclamo y a la demanda promovida. Entonces ya por sí habilita a la traba de una medida cautelar por el solo hecho de esa verosimilitud que surge de la sentencia dictada por un juez. Está aún aunque estuviera apelada y o recurrida. ¿Está claro? Por eso yo le digo que en ese caso son especies de supuestos objetivos. Acá no tienen que acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro una demora y la prestación de una contracautela sí les pueden llegar a pedir. En este caso le van a pedir, mejor dicho, por ahí una caución curatoria. Pero son supuestos que no tienen que cumplir con la verosimilitud del derecho y el peligro una demora. Salvo en el supuesto del inciso 2 que le habla de que a su vez tiene que existir verosimilitud. Claro, si ustedes, es cierto, por el solo hecho de aplicación de que la persona no se presentó a juicio y por el 354 y el juez ve que la demanda que ustedes plantearon es totalmente disparatada a priori, si no hay una cierta verosimilitud en el derecho, por esa sola circunstancia tampoco se los va a dictar. ¿Está claro? Es el único supuesto donde agrega que si existiera verosimilitud del derecho. ¿Para qué? Para que por una simple falta de cumplimiento de un 354, de un cumplimiento de esta carga, de una negativa categórica pormenorizada de los hechos, no lo habilite a quien promovió el juicio a promover una medida cautelar cuando por esa sola circunstancia per se, cuando a lo mejor el reclamo es totalmente dislocado y sin ningún tipo de fundamento. Por lo tanto, el código agrega que en esos supuestos, siempre y cuando resultare verosímil el derecho alegado. ¿Está? Ese es el inciso 2 del 212. Entonces tenemos tres supuestos que podríamos decir que son objetivos, salvo el 202, inciso 12, que agrega la verosimilitud. En el caso de que hubiera sentencia, en caso de rebeldía, o sea, en el caso del artículo 63, en el caso de confesión expresa o ficta, o en el caso del 354, de que no se cumpliera con la carga del 354, inciso primero, y siempre y cuando el derecho fuera verosímil, y en el caso de que estuviera sentencia favorable y que estuviera aunque estuviera recurrida. Son los tres supuestos que enumera el código que también torna viable el embargo preventivo. ¿Está claro? Bueno, algo les dije sobre el tema de la forma del embargo. El embargo se va a trabar, depende si son muebles registrables, si son bienes inmuebles, creo que vimos en la clase anterior. Si se trata de bienes inmuebles, se va a confeccionar un oficio en forma electrónica, se va a direccionar al juzgado y el juzgado el juez va a proceder a la firma de ese oficio
Y antes, hasta el año 2019, esos oficios se remitían en formato papel, los retirábamos nosotros y los diligenciábamos por medio de un gestor en el registro de la propiedad inmueble. Actualmente, a partir del año de una disposición técnico registral del año 2019, ya se hace todo vía electrónica. O sea que ustedes presentan a control el oficio, el juez lo rubrica, lo presentan electrónicamente, y el juez vía electrónicamente directamente lo remite al registro de la propiedad inmueble, y el registro de la propiedad inmueble directamente contesta al juzgado sobre la traba de la medida. Esa es la modalidad. Esto no está previsto para el registro de los automotores, no está prevista esta figura, por lo tanto ustedes tienen que presentarlo en formato papel, el juez lo tiene que firmar, se los reintegra a ustedes y ustedes tienen que proceder a su diligenciamiento en el registro de la propiedad automotor donde esté asentado ese rodado. En cuanto a los bienes de naturaleza muebles, pero no registrables, acá no se va a hacer mediante oficio. Ya lo vimos que acá se hace mediante un mandamiento. O sea, ustedes tienen que hacer un mandamiento, remitirlo al juzgado, el juzgado lo firma, lo manda a la oficina de mandamientos y notificaciones, ahí es recibido por el oficial de justicia de la zona que corresponde a la persona que ha de ser embargada. Ustedes tienen que ocurrir en el plazo de 5 días de que fue recibido ese mandamiento por parte de la oficina de mandamientos, y ahí con el oficial de justicia encargado del diligenciamiento tienen que pedirle un turno. ¿Para qué? Para que ir en compañía de él, y en compañía de él concurrir al domicilio del demandado y ahí proceder a efectivizar la medida cautelar. Porque ustedes son los que en definitiva tienen que denunciar los bienes sobre los cuales quieren trabar la medida cautelar para que el oficial de justicia deje constancia en ese mandamiento y después lo remita al juzgado. Bien. Después, el diligenciamiento de mandamiento ya se los dije. Sepan que en principio el depositario de los bienes embargados es, en principio queda como depositario. Eso viene un poco a la pregunta que me decías vos. Mientras, y surge del 213, que mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de los bienes, el deudor va a continuar en el uso normal de la cosa. Por lo tanto, siempre que se haga una medida cautelar, en principio el destinatario, el que va a quedarse con la guarda de la cosa embargada va a ser el propio deudor. No obstante, si por circunstancias atendibles ustedes consideren que esa persona no cumple la función idónea para ser depositario, pueden pedir como medida complementaria el secuestro de ese bien. Y ahí sí, sacarle la guardia y custodia al embargado y desapoderarlo del bien. O sea, más allá del embargo, también se lo desapodera. A ver, ¿qué me queda? Bien. Después está el tema de la prioridad del primer embargante. La prioridad del primer embargante, ¿qué significa? La prioridad del primer embargante significa primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, quien traba un embargo preventivo, primero va a tener derecho a cobrar el capital, los intereses y las costas con preeminencia a otros embargantes posteriores. ¿Está? O sea, si se traba un embargo, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble o en el registro de la propiedad automotor, el que primero inscribió la medida, y son incluso no solo en virtud del día, sino también en virtud de las horas, porque a veces justo caen dos embargos el mismo día, bueno, ahí va a tener preeminencia la hora de cuál se trabó el embargo. El que trabó primero va a tener derecho a cobrar con preferencia al segundo y eventualmente al tercero, o si hay otros acreedores más abajo, la totalidad de su crédito y las costas del proceso con preferencia a los otros. Por eso se aplica la regla primero en el derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Bien. Pero, profe, eso es si son todos quirografarios. No, eso no te confundas eso, porque esta prioridad que está dada por la ley, que está dada por el artículo 218, el artículo 218 claramente te dice que, ¿lo tenés ahí? Sí, acá está. 200. El acreedor que ha obtenido el embargo
no afectado a crédito privilegiado, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, los intereses y costas con preferencia a otros acreedores, salvo en caso de concurso. Lo que vos me estás hablando, Sí, ya está, acá me lo responde el artículo. cuando yo embargué, y no obstante tengo un embargo trabado y tengo prioridad, si ese deudor, antes de que yo lo remate, se presenta en concurso preventivo, ahí mi embargo, que yo estaba primero para cobrar, cae. Y voy a la regla común de la par condition creditorum. O sea, quedo a la igualdad del resto de los acreedores. Conforme a la naturaleza de mi crédito, voy a cobrar. Si tengo un crédito de naturaleza geografaria, voy a ser geografario. Si tengo un privilegio, voy a ser privilegiado. Pero ahí no va a estar dada por el orden de la traba. En cambio, en una ejecución individual, o sea, donde el deudor no está concursado, el que primero trabó la medida cautelar va a tener derecho a cobrar íntegramente su crédito, los intereses y las costas con preferencia a otros embargantes, salvo que exista algún crédito privilegiado. ¿Qué quiere decir? Yo trabo un embargo hoy, pero cuando trabo el embargo hoy, sobre ese inmueble, por ejemplo, había constituido una hipoteca. No significa que porque yo trabé el embargo voy a desplazar al acreedor hipotecario, porque ese acreedor hipotecario a lo mejor todavía no promovió el juicio porque le están pagando o porque no le están pagando, pero no lo promovió. ¿Qué quiero decir? Que si después remato sé bien, voy a tener que citar a ese acreedor hipotecario que va a tener privilegio a cobrar su crédito hipotecario con preferencia a mi crédito, porque ahí sí hay un privilegio que está dado por las normas del código, pero es un crédito de naturaleza privilegiada. Ahora, si yo trabo un embargo hoy y ese bien no tenía ningún tipo de hipoteca y con posterioridad se constituye otra hipoteca, yo sí ahí tengo preferencia. ¿Está? O sea, voy a tener preferencia con referente a otros acreedores que trabaron embargo con posterioridad o aquellos que constituyeron algún derecho real, como por ejemplo una hipoteca con posterioridad a mi embargo. Pero si yo embargué hoy y había una hipoteca anterior, no lo voy a desplazar a ese acreedor hipotecario. Va a tener él preferencia en el cobro. ¿Está claro? Yo voy a ser preferentes, por eso dice, voy a ser preferente a otros embargantes posteriores, no afectados a créditos privilegiados. Si hay algún privilegio, ese siempre va a conservar su privilegio. Ahora, en caso de concurso, ninguno tiene un privilegio. Lo único que van a tener privilegios son los créditos privilegiados. ¿Está? ¿Queda claro esto bien, chicos? Porque es materia de pregunta seguro. ¿Está? Sí, por mi parte sí. Bien. En realidad, si va a Exacto. concurso, lo que tiene que hacer es ir a presentarse a verificar su crédito. Claro, ahí va a verificar, no importa, ahí los embargos caen todos. Claro. Y tu preferencia va a estar dada por la naturaleza del crédito, no por cuando trabaste la medida. Pero sí, en una ejecución individual, o sea, cuando no hay concurso, si vos trabaste primero, vas a tener derecho a cobrar primero con relación al resto. ¿Está? Después hay bienes que son de naturaleza inembargable. Hay bienes que se dice que son de naturaleza inembargable porque en cierta medida responde a un principio de humanidad del proceso. Hay bienes que quedan al margen del principio de que todos los bienes son embargables y constituyen prenda común de los acreedores. Eso están regulados en el artículo 219 y dice cuáles son el hecho cotidiano del deudor, de la mujer o de sus hijos, y de los bienes y de usos indispensables para su industria, arte, oficio o profesión. Los sepulcros, salvo que el crédito proveniere de la construcción o suministro de materiales, y después creo que dice, ningún otro bien quedará exceptuado, ¿puede ser? Bueno. No, los demás vienen exceptuados por ley de embargo, ningún otro bien quedará exceptuado. Como por ejemplo, el bien, bueno, ahora que ya no es más bien de familia, porque ya no está más la ley, ahora es la vivienda familiar, o el crédito por alimento, o las indemnizaciones por accidente de trabajo, o sea, son todos aquellos que tienen, que están exceptuados de la embargabilidad por alguna disposición de la ley, o del código, o de alguna normativa en vigor. Pero en principio, cuando dice el hecho cotidiano del deudor, ¿cuáles son los bienes? O sea, la cama del deudor, de la mujer y de los hijos, los bienes y útiles indispensables para su oficio, arte o profesión,
los sepulcros, pero los sepulcros, ¿cuáles son embargables? Cuando el crédito que tiene el que lo construyó o le vendió los materiales para construirlo. Y después dice los demás bienes exceptuados por ley. Ningún otro bien quedará exceptuado. Incluso establece el código que cuando se hubiere trabado un embargo sobre alguno de estos bienes, procederá, dice, el levantamiento de la medida, aun cuando la medida que lo dispuso se encontrara firme. ¿Ven que dice el 220? El embargo indebidamente trabado sobre alguno de estos bienes podrá ser levantado de oficio o a pedido de parte del cónyuge, aun cuando la resolución que lo decretó se encontrara. Es decir, que acá no opera el principio de preclusión. ¿Por qué? Porque si se trabó un embargo sobre un sepulcro, sobre la cama del deudor, sobre sus herramientas, o sobre algún bien que no tiene naturaleza embargable y que está exceptuado, eso no se puede convalidar. Ahora bien, siempre va a haber un límite. Y el límite puede ser que, pese a todas estas circunstancias de que no es embargable ni nada, y que se podía haber solicitado el levantamiento en cualquier momento, incluso cuando la resolución ya se encontró firme y todo, va a existir un límite. ¿Cuál es? En el caso de que nadie se dio cuenta, se llevó a cabo la subasta y lo adquirió un tercero. Ahí no se puede volver para atrás. Yo embargué, por ejemplo, alguna herramienta útil y necesaria para la industria del deudor. El juez no lo advirtió, la otra parte no planteó nada. Yo voy y lo remato, viene un tercero, paga y lo compra. Ahí directamente soné, ahí no puedo volver para atrás. Pero si no, antes del remate, en cualquier momento, por más que la resolución esté firme y toda la mano en coche, se puede, el juez de oficio o a pedido de parte, puede y debe ordenar el levantamiento porque tiene naturaleza inembargable. Pero siempre va a haber un límite temporal, es que cuando pese a ser inembargable y nadie lo advirtió, se remató y lo compró un tercero. ¿Está claro, chicos? Bien. Acá terminamos con embargo preventivo. Para la próxima clase vamos a ver el resto de las medidas que nos quedan y bueno, tratar en cierta medida de ir ya dándole una vuelta final al tema de medidas cautelares. Si no es para la próxima, será para el otro lunes. ¿Está? Profe, sí. En el caso de los bienes inembargables, ¿no? Si yo tengo un bien inmueble que no está constituido, bueno, antes era bajo como bien de familia y ahora es vivienda única, ¿no? No me acuerdo. Ahora es afectación del inmueble destinado a vivienda, sí. Eso. Si yo no tengo constituido ese derecho real, pero pruebo que en ese inmueble vive un incapaz, la medida cautelar se traba igual, ¿no? No, sí, se traba igual, sí. Sí. Tiene que estar inscripta. La única forma de poderlo poner es que esté inscripta. Y tampoco que esté constituida e inscripta. Y tampoco puedo frenar el remate. No. Aunque sea la única vivienda que tienen como familia. Okay. No. Tiene que estar constituido e inscripto. Perfecto. ¿Estamos, chicos? Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, doctor, gracias. ¿Alguna duda o algo más? No. Bueno, un beso, cuídense. Igualmente, gracias. Chau, Agustín.